Caraval Stephanie Garber. Saga Caraval 1 octava parte, el día después de Caraval. Capítulo 40. ¿Qué significa esto?, exigió saber Scarlett. Frente a ella, Legend estaba sentado en una silla tapizada en color champán, mirando por una ventana ovalada. No había balcón, no en aquella estancia. Scarlett pensó que aquellos aposentos estarían enfermos, de ser posible que una habitación lo estuviese. Aquel espacio tan extenso se encontraba recubierto de unos tonos apagados de beige, sin más muebles que un par de sillas descoloridas. Agitó la carta delante de Legend, que seguía sin apartar la vista de la ventana. Contemplaba a la gente allá abajo, tirando de baúles y bolsos de viaje, que iniciaba su éxodo de regreso al mundo real. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo con displicencia. ¿Qué tipo de trato hiciste con mi hermana?, le preguntó Scarlett. Un suspiro. No hice ningún trato. ¿Por qué me has dejado esta carta entonces? Tampoco he hecho tal cosa. El maestro de Caraval por fin apartó la mirada de la ventana, aunque en su plácida expresión había algo que desentonaba, o que faltaba, más bien. Piensa, ¿quién querría que tú tuvieras esa carta?, le preguntó él. De nuevo, Legend fue el primero en quien pensó. Yo no he sido, insistió. Te daré una pista, no debería ser difícil averiguarlo. Imagínate quién te la podría haber dejado. ¿Donatella?, suspiró Scarlett. Podría haber movido la caja cuando se marchó a por la cuerda. ¿Pero por qué? Sin hacer caso a su pregunta, Legend le entregó a Scarlett un pequeño paquete de cartas. Se supone que tengo que darte esto también. ¿Y por qué no me cuentas qué está pasando y se acabó?, dijo Scarlett. Porque ese no es mi papel. Legend se levantó de la silla y pasó tan cerca de ella que la podía haber rozado. Volvía a lucir su sombrero de copa y el frac, pero ya no se reía ni sonreía, ni tenía ninguno de esos detalles de loco con los que había empezado a asociarlo. No la estaba mirando como si intentara verla, sino como si tratase de mostrarle algo sobre él mismo. De nuevo, a Scarlett le picó la sensación de que a Legend le faltaba algo, como si las nubes se hubiesen marchado y hubieran dejado el sol al descubierto, salvo que allí no había sino más nubes. En la habitación de tela, era como si Legend hubiera querido que Scarlett viese lo perturbado que estaba. La había hecho creer que sería capaz de hacer cualquier locura en cualquier momento. Ahora parecía que fuese todo lo contrario. Las palabras «mi papel» no paraban de repetirse en los pensamientos de Scarlett. Tú no eres Legend en realidad, ¿no es así? Una leve sonrisa apareció. ¿Significa eso que sí o que no? No estaba de humor para adivinanzas. Me llamo Caspar. Eso sigue sin ser una respuesta, dijo Scarlett, y mientras aún lo fulminaba con la mirada, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando el cuadro completo de algo que había sido incapaz de ver hasta ese momento. Sintió el reloj de bolsillo alrededor de su cuello quemar al recordar cómo la confesión de Julián había sido interrumpida, como si hubiera sido físicamente incapaz de pronunciar aquellas palabras, lo mismo que le pasó en El tío vivo, justo antes de que Scarlett saltase. Como intérprete, la magia te impide decir ciertas cosas, supuso Scarlett en voz alta. Recordó entonces algo más, unas palabras que escuchó en un sueño que, según le dijeron, no olvidaría. Dicen que luce un rostro diferente en cada concurso. Nada de magia. Diferentes actores. Eso explicaba también por qué Caspar tenía un aspecto más apagado y menos reluciente, como una copia del verdadero Legend. Cuando estaban en el balcón, tenía que estar envuelto realmente en alguna especie de glamour que, al ir llegando Caraval a su conclusión, habría empezado a desvanecerse. Ahora tenía rojos los lagrimales, hinchado el espacio entre ambos. En los túneles, su piel clara gozaba de una tétrica perfección, pero ahora le veía unas minúsculas cicatrices en la mandíbula, donde se imaginaba que se habría cortado al afeitarse. Incluso tenía pecas en la nariz. Tú no eres Legend en realidad. Esta vez fue una afirmación, no una pregunta. Por eso me dijiste que tú no me concederías mi deseo. Solo eres un actor, así que no eres capaz de hacer realidad ningún deseo. Tenía toda la pinta de que el concurso no se había terminado aún. Scarlett debería haberse imaginado que el verdadero Legend no aparecería allí para que ella lo viese. ¿Cuántos años habían pasado antes de recibir su respuesta? ¿Existe siquiera un Legend? Oh, sí. Se rió Caspar con la misma levedad con que había sonreído,
sazonado con algo de amargura. Legend es muy real, pero la mayor parte de la gente no tiene ni idea de si lo ha visto o no, incluidos muchos de sus intérpretes. El maestro de Caraval no va por ahí presentándose como Legend, casi siempre finge ser otro. Scarlett pensó en la miríada de personas a las que había visto durante Caraval. Se preguntó si alguno de ellos sería el esquivo Legend. ¿Has llegado tú a verlo?, le preguntó Scarlett. No tengo permiso para responder a eso. En otras palabras, no lo había visto nunca. Sin embargo, añadió él, parece que tu hermana sí que consiguió captar su atención. Caspar hizo un gesto con la barbilla en dirección a la mano de Scarlett. 6 cartas manuscritas por 2 personas distintas que arrancaban una estación después de la primera misiva de Tella. Estimada señorita Dragna, día primero de la estación de la cosecha, año 56, dinastía Elantina. Me propone usted una interesante cuestión, aunque no estoy seguro de saber qué delirio la ha llevado a creer que las puedo ayudar. Si conoce mi historia, será consciente de lo que sucedió entre su abuela Annalise y mi persona. L. Estimado maestro Legend, día 16 de la estación de la cosecha, año 56, dinastía Elantina. Soy muy consciente de su historia, pero también sé que una vez le dijeron que el papel que interpretase durante Caraval le afectaría a usted como persona, cualquiera que fuese. Y de manera reciente me han contado que después del suicidio de aquella mujer, usted decidió que ya no quería seguir siendo un villano y que estaba deseando convertirse más bien en el perfil de un héroe. Esta es su oportunidad de redención. Donatella Dragna. Estimada señorita Dragna, día 44 de la estación de la cosecha, año 56, dinastía Elantina. No hay para mí redención posible. No obstante, y dependiendo de lo lejos que esté dispuesta a llegar, lo he meditado, y tal vez pueda trabajar con usted. L. Estimado maestro Legend, día 61 de la estación de la cosecha, año 56, dinastía Elantina. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Estoy dispuesta a morir. Donatella Dragna. Scarlett maldijo a su hermana por haber escrito unas palabras tan necias, imprudentes y reflexivas. Su ira se contuvo al leer la siguiente carta. Estimada señorita Dragna, día 76 de la estación de la cosecha, año 56, dinastía Elantina. Doy por sentado que cree usted tener a alguien que la ama lo suficiente como para desear devolverle la vida. L. Estimado maestro Legend, sin la menor duda. Día primero de la estación fría, año 56, dinastía Elantina. Donatella Dragna. No había más cartas después de aquello. Scarlett las releyó y, cada vez, le ardieron los ojos con más lágrimas. ¿En qué estaría pensando Tella? Parece que pensaba que tú podrías desear que volviese a la vida, dijo Caspar. Scarlett no se dio cuenta de que había formulado la pregunta en voz alta, y tal vez la respuesta de Caspar debería haberla hecho sentir mejor. No lo consiguió. Scarlett bajó la mirada a las cartas una vez más. ¿Cómo sabía mi hermana todo esto? No puedo hablar por ella, dijo Caspar, pero sí puedo decir que Caraval no es el único sitio donde la gente consigue cosas a cambio de secretos. Tu hermana debió de ofrecer algo valioso para llegar a enterarse de tanto. A Scarlett le temblaban las manos. Todo aquel tiempo Tella había estado trabajando para salvarlas a las dos, y Scarlett había fallado a ambas. Había intentado desear que Tella regresara, pero quizá no la quería lo suficiente. El mundo se había desvaído aún más al otro lado de la ventana ovalada. La magia que mantenía unido a Caraval, fuera la que fuese, se estaba convirtiendo rápidamente en polvo, y se estaba llevando consigo todos los edificios y las calles. Scarlett observaba cómo desaparecía todo en el exterior, mientras las lágrimas le volvían a rodar por las mejillas. Insensata, Tella. Yo diría que inteligente es un calificativo más apropiado. Scarlett se dio media vuelta. Una chica de sonrisa diabólica y rizos de querubín. ¿Tella? ¿De verdad eres tú? Oh, por favor, creí que se te ocurriría algo mejor que eso. Los rizos de Tella rebotaron al adentrarse con elegancia en la habitación. Y por favor, no llores. Pero si te he visto morir, farfulló Scarlett. Lo sé, y créeme si te digo que tirarte al vacío no es buen camino.
Tella volvió a sonreír de oreja a oreja, pero su muerte, por muy efímera o muy falsa que fuese, aún parecía demasiado real, demasiado cercana, para que ella hiciese bromas al respecto. «¿Cómo has podido hacerme pasar por esto?», tartamudeó Scarlett. «¿Cómo has podido fingir que te suicidabas delante de mí? Creo que os voy a dejar a solas». Caspar se alejó hacia la puerta con una mirada de despedida hacia Scarlett. «Espero que no me guardes rencor por todo esto. ¿Nos vemos en la fiesta?» «¿Fiesta?», preguntó ella. «No le hagas caso», dijo Tella. «Deja ya de decirme lo que tengo que hacer». Perdió Scarlett el control entre sollozos, una vez más, con aquellas lágrimas histéricas que le daban hipo y la hacían resoplar. «Lo siento mucho, Scar». Tella se acercó y acogió a Scarlett en un abrazo. «No quería hacerte pasar por eso». «Entonces, ¿por qué lo has hecho?». Scarlett se apartó entre sacudidas de hipo camino de una de las sillas tapizadas que había entre su hermana y ella. Al margen de lo aliviada que estuviera de contemplar a Tella con vida, no era capaz de sacarse de encima lo que había sentido al verla morir, al acunar su cadáver, al creer que jamás volvería a oír su voz. «Sabía que tu amor podía retornarme la vida con desearlo», manifestó Tella. «Pero yo no te la he devuelto. Legend jamás me concedió mi deseo». «Un deseo no es algo que alguien te pueda conceder», le explicó Tella. «Legend podía darte un poco más de magia para que te sirviese de ayuda, pero el deseo tan solo podía funcionar si tú lo querías más que cualquier otra cosa». «¿Entonces me estás diciendo que mi deseo te ha devuelto la vida?». Scarlett aún era incapaz de comprenderlo. Al ver a su hermana viva, respirando y gastando bromas impertinentes, se había imaginado que su muerte habría sido una especie de truco muy complejo, pero ahora no había humor de ninguna clase en la expresión de su hermana. «Tella, ¿y si eso hubiera fallado?». «Sabía que eras capaz de hacerlo», respondió con firmeza. «Nadie me quiere tanto como tú. Habrías saltado del balcón si Caspar te hubiese convencido de que así me protegerías». «Eso no sé yo», masculló Scarlett. «Pues yo sí», dijo Tella. «Tal vez tú no me hayas podido contemplar durante el juego, pero yo sí me he asomado a verte un par de veces. Aun cuando no pasaste las pruebas, sabía que serías capaz de salvarme». «¿Pruebas?», preguntó Scarlett. «Legend insistió en que te sometiésemos a varias pruebas. Prometió que él podría aportar un poco de magia, pero tú tenías que querer tu deseo lo suficiente, o no funcionaría al final del juego. Por eso la mujer de la tienda de ropa te preguntó por tu mayor deseo. Pero si fallé en esa prueba, no fallaste en todas, pasaste la más importante, y con eso bastó. Si no lo hubieras hecho, se suponía que yo no habría saltado». Scarlett recordó lo que le había dicho Caspar cuando ella se dirigía a la cornisa del balcón. «Si no estás dispuesta a hacer esto, jamás serás capaz de salvarla». «Por favor, no te enfades». Se fruncieron los labios de Tella con forma de corazón. «Lo he hecho por nosotras dos. Como dijiste, padre me perseguiría hasta el fin del mundo si me escapaba». «Pero no si te morías», concluyó Scarlett. Tella asintió entristecida. «La noche en que nos marchamos, dejé a escondidas un par de entradas para él y una nota de Legend que le decía a padre que nos podría encontrar en Caraval». Scarlett respiró temblorosa al imaginarse a Tella colándose en el estudio de su padre. Aún sentía la tentación de reprender a su hermana por idear una trama tan horrible y peligrosa, pero por vez primera pudo comprender lo mucho que había subestimado siempre a Tella. Su hermana pequeña era más brillante, más lista y más valiente de lo que Scarlett jamás le había reconocido. «Me lo podías haber dicho», dijo Scarlett. «Quise hacerlo». Tella rodeó la silla con paso precavido hasta que ambas hermanas quedaron cara a cara. Se había cambiado el traje estropeado con el que había muerto, y ahora vestía de blanco, un tono fantasmal. Y Scarlett se preguntó si habría escogido aquel atuendo precisamente por tal motivo. Ni que hiciese falta un poco más de teatralidad. No te haces una idea de lo difícil que fue no decirte nada antes de marcharnos de Trisda. Y cuando estábamos ahí arriba, en ese balcón, tenía un miedo de muerte. Estaba nerviosa, pero una parte del trato era que no podía decir una palabra. Legend me dijo que eso te sometería a demasiada presión,
que podías fracasar de puro miedo. Y mira que le gusta jugar a ese canalla. A Tella se le avinagró la cara. Scarlett tuvo la sensación de que en aquel juego había también algo más de lo que Tella había negociado. Tampoco era una sorpresa, dado lo que Scarlett sabía ahora sobre Legend. ¿Entonces de verdad que esto no tiene nada que ver con la abuela Ana? Tella asintió. Sí, tuvieron un romance, y es cierto que no acabó bien porque ella se decidió por otro hombre, pero Legend jamás juró amargarle la vida a todas las mujeres de su linaje. Cuando la abuela se marchó a las Islas Conquistadas para casarse con el abuelo, corrió el rumor de que había huido hasta allí para esconderse porque Legend quería vengarse, pero eso tampoco es del todo cierto. Estoy bastante segura de que muchas mujeres le han calentado a él la cama desde entonces. Scarlett pensó en Rosa y en todo cuanto Tella había escrito en sus cartas. Aunque Legend no hubiese jurado acabar con su abuela, se podía decir que su corazón roto sí había terminado al menos con otra mujer. Scarlett se imaginó también que el maestro de Caraval habría jugado con su hermana y con ella más de lo habitual por ser las nietas de Annalise. Le habría hecho más preguntas, pero por mucha que fuese la curiosidad que seguía sintiendo por Legend, no podía continuar ignorando el dolor agudo de otra muerte que aún pesaba como una enorme carga sobre sus pensamientos. Tengo que saber sobre Julián. Tella se mordió la comisura del labio. Me preguntaba cuándo te ibas a interesar por él. ¿Qué significa eso? Las palabras de Scarlett sonaron duras. Quería preguntarle más, pero no se veía aún capaz de plantearse si realmente seguía vivo o no. Desde el instante en que Tella entró en la habitación por su propio pie, se había atrevido a albergar la esperanza de que Julián no estuviera muerto de verdad. Sin embargo, la expresión de su hermana se volvió indescifrable y la hizo temer que solo conseguiría un final feliz aquel día. ¿Tú sabías que iba a morir? Tella asintió muy despacio. Tal vez eso haya sido culpa mía, incluso,